Pasan unos minutitos de las 3 de la tarde, seguimos en vivo aquí y es momento de nuestro espacio del Instituto Pasteur. Hoy vamos a estar hablando sobre el cáncer y el sistema inmune. Para desarrollar este tema, recibimos aquí, le damos las buenas tardes a Matías Geldrés y Sofía Russo. ¿Cómo andan? Hola, bienvenidos a los dos. Gracias. Estudiantes ambos e investigadores. Sí. A ver si quieren presentarse y contarnos un poco más. Mi nombre es Matías Geldrés, como dijiste. Soy estudiante de medicina. Empecé en el Instituto Pasteur hace aproximadamente un año. Bueno, yo adquirí mi cargo en Facultad de Medicina y también hace un año en el Departamento de Inmunología y bueno, ahí fue la conexión con el Instituto Pasteur. ¿Por qué se trabaja en conjunto con la Facultad? El Laboratorio de Inmunorregulación e Inflamación es mixto entre Facultad y el Instituto y bueno, está a cargo del doctor Marcelo Gil y ahí estamos empezando. Muy bien, hacer las primeras experiencias. ¿Y en tu caso, Sofía? Yo soy licenciada en bioquímica y estoy terminando la maestría en ciencias biológicas y también estoy en el departamento de inmunobiología con un grado 2 y bueno, en el laboratorio de inmunorregulación e inflamación. Bien. ¿Por qué tenemos que, si hablamos del cáncer, tenemos que hablar del sistema inmune? Bueno, el tema es que el cáncer está el sistema inmune está muy relacionado con muchas enfermedades, entre las cuales está el cáncer, y no se puede ver solamente a las células tumorales sin tener en cuenta el contexto en el que están, sin tener en cuenta las células infiltradoras, las células del sistema inmune que se encuentran ahí presentes. Entonces hay que tener en cuenta que el sistema inmune constituye las defensas del organismo contra infecciones como pueden ser bacterias, virus o parásitos, pero también tiene un rol importante en identificar a las células tumorales, a unas células que están transformadas y lograr destruirlas. O sea que es muy importante el sistema inmune en todos, en cada individuo, para entender a ese funcionamiento de ese cuerpo, ¿no? De esa salud, y para también atacar a las enfermedades. Claro, atacar tanto si es algo extraño como una bacteria o si es una célula propia pero que se transformó y se convirtió en una célula tumoral, entonces que necesita ser atacada para... Bien, ¿qué estamos viendo ahí? Para explicar un poco más. ¿Procesos? Ese es el proceso del tumoral. Sí, en realidad cuando hablamos de cáncer, si vamos a una definición básica y biológica a nivel tumoral, hablamos de un crecimiento, de una proliferación celular incontrolada, o sea, las células empiezan a crecer sin control y bueno, empiezan a formar lo que es esta masa o que conocemos como tumor. Es importante reconocer que, bueno, no todos los tumores, no todos los cánceres generan estas masas. Los hematológicos, por ejemplo, como la leucemia, no generan masa tumoral. Pero yendo bien a lo que son los tumores sólidos, esta proliferación celular se acompaña también de crecimiento de vasos sanguíneos y de un componente también de secreciones químicas y de un componente inflamatorio. Entonces, bueno, se genera esta masa tumoral y si tenemos que hablar de una característica principal que nos define el cáncer o la malignidad, es la capacidad de este tumor de empezar a invadir todos los órganos que están adyacentes. O sea, la masa no queda ahí circunscripta, sino empieza a avanzar, empieza a dañar lo que está todo lo que está a su alrededor. Y otra cosa también que puede pasar es que las células se desprendan de esta masa tumoral y viajen a través del torrente sanguíneo y impacten en otros órganos, y es lo que conocemos como metástasis. Y por eso también es tan difícil de tener ese proceso, ¿no? Sí, hay un juego entre el tumor y el sistema inmune que bueno, se trata de eso, del tumor manejando el sistema inmune y del sistema inmune tratando de eliminar el tumor. Bien. ¿Y por qué es realmente tan difícil de detectar y en algunos casos, ¿no? que es lo que se llama una enfermedad silenciosa, ¿no? Que aparece ya en estado avanzado, y también de controlar esta enfermedad? No en todos los casos, ¿no? Por supuesto que tenemos casos específicos que con los controles de mamografía, otras cosas, son más fáciles de detectar, pero ¿por qué en la mayoría de los casos no es así?
Bueno, en parte también porque el sistema inmune lo mantiene bajo control hasta cierto punto y después lo que pasa es que las células, el tumor genera mecanismos capaces de evadir al sistema inmune y ahí es donde se empieza a generar las cuestiones más clínicas y se empieza a observar... Cuando puede venir un dolor o un Claro. malestar. Claro. Pero ya pasó un proceso que Claro, interno. Claro, lo que sucede es que el sistema inmune genera una presión selectiva que hace que surjan clones de las células tumorales que son menos inmunogénicas, o sea que son menos capaces de generar una respuesta inmune. Entonces, por un lado eso, y además de que secretan factores que inhiben al sistema inmune o utilizan mecanismos regulatorios del sistema inmune a su favor. Entonces, de esa forma logran evadir al sistema inmune y de progresar en una enfermedad clínica. Ahí está, en ese punto, en realidad, un tumor, por más que llegue a las células del sistema inmune, o sea, que tenga una respuesta inmunogénica muy potente, quizá no quiere decir que el tumor sea eliminado, sino todo lo contrario. A veces el tumor puede utilizar a su favor todo este proceso inmunológico y, al contrario, crecer mucho más. O sea, es un ir y venir como una pelea ahí entre el sistema inmune y el tumor que, bueno, va en muchos aspectos en el ambiente tumoral. Claro. ¿El estudio del cáncer es una de las grandes interrogantes para la investigación en general? Bueno, el estudio del cáncer es importante porque hay una incidencia conocida a nivel mundial importantísima y además de la incidencia tiene una amplia mortalidad y esto en Uruguay no está muy alejado. En Uruguay hay una incidencia alta de cáncer y bueno, la mortalidad también obviamente dentro de Latinoamérica es un país con alta incidencia. Sí, tal cual, no, es impresionante, ¿no? Uno escucha las cifras y realmente es muy duro lo que está pasando. O sea, sí, bueno, a veces también no hay que asustarse tanto. El hecho de que en Uruguay haya una incidencia bastante importante, capaz que puede ir del lado también porque cada vez la expectativa de vida es mayor. Claro. Por eso también nos comparamos mucho con países de Europa y de Norteamérica quizás, porque la expectativa de vida al ser mayor también da posibilidades para generar estas enfermedades que generalmente también se dan en edades avanzadas. O sea que claro, al tener una población que vive más tiempo, también es por eso decís que en definitiva luego los números son tan elevados. Claro, siempre dependiendo del tipo de cáncer obviamente, pero le estás dando también un tiempo más para que se generen este tipo de enfermedades como otras enfermedades crónicas. ¿Qué se está haciendo en nuestro país? Desde el Instituto Pasteur, ¿qué línea de investigación y en qué se está trabajando? Bueno, nosotros particularmente trabajamos en entender los mecanismos reguladores, esos que yo te decía que utilizan las células tumorales a su favor, para poder en un futuro tratar de a través de drogas o determinados fármacos de atacar esos mecanismos para que no sean favorables para el tumor, sino usarlos a favor del hombre, ¿no? O sea, como cortar el proceso. Claro. O sea, generar medicamentos, fármacos que puedan cortar con ese proceso. ¿En qué etapa sería? Exacto. Ahora, bueno, pueden ir en diferentes etapas. En los últimos años la inmunoterapia ha avanzado bastante, sobre todo lo que hablábamos esto de la pelea entre el tumor y el sistema inmune. Hay un avance en lo que se llama terapias que bloquean los immune checkpoints, que son como distintos puntos de control. Entonces, al identificar y caracterizar estos distintos puntos de control que el tumor utiliza para evitar la respuesta inmune, se pueden generar un complemento de varias terapias para intentar evitar eso. Y en cuanto a los tratamientos hoy en día, ¿en qué etapas está? O sea, hay constantemente, ¿no? Surgen nuevos tratamientos. Bueno, de estos que justamente te nombraba recién, en los últimos, del 2010 en adelante empezaron a aparecer justamente, pero que terapias en cuanto a la inmunoterapia, porque hay otras terapias como la radioterapia, la quimioterapia. Que de repente son los más conocidos, comunes, quizás por la quimioterapia, sobre todo con sus efectos adversos tan notorios, pero
Pero bueno, en la inmunoterapia ha avanzado bastante. En Uruguay hay tratamientos con inmunoterapia y bueno, estos últimos ya en algún momento empezarán también a llegar a nuestro país. ¿Estos tratamientos basados en la inmunoterapia también son de vanguardia a nivel mundial? Exacto, sí. Estos mismos fueron aprobados por la FDA aproximadamente del 2010 en adelante, estos últimos, pero vienen desde años atrás también. ¿Cuánto tiempo puede llevar la investigación que ustedes realizan? Bueno, estudiarlo, comprobarlo, generar la droga. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de trabajo? Son muchos años, porque para poder llegar a una droga primero se tienen que conocer bien las bases y conocer los bien las efectos bases, adversos. sí, las bases fisiológicas también, no solamente de cómo va a actuar la droga, sino cómo es que se da fisiológicamente ese proceso, entenderlo bien para poder hacer una droga más racionalizada. Y ello lleva bastante tiempo, no sé en cuántos años, pero lleva sus No, pero años. para que la gente entienda, o sea, estamos hablando, esto no es que en un año... No. O sea, estamos hablando de mucho trabajo, sacrificio, trabajo. mucho tiempo, también de prueba y error, ¿no? Sí, Exacto. sí. Y por lo que te decía, que antes de poder llegar a una droga hay que saber bien las bases moleculares de lo que se quiere atacar. Y eso lleva su tiempo. Chiquilines, estar estudiando e investigando, ¿no? Algo que realmente, bueno, le hace tanto, como decíamos, le hace tanto mal a nuestra sociedad. Seguramente ustedes, como todos nosotros, tenemos lamentablemente un amigo, un familiar, un conocido que ha fallecido a causa de esta enfermedad. Me imagino también que debe ser muy apasionante, ¿no? Estar en esto. Oh, sí, justamente lo que más te motiva aparte es una enfermedad tan compleja a nivel básico que obviamente te motiva a investigar. Bueno, uno habla desde los primeros pasos, se está dando recién, pero hay gente que trabaja en esto todos los días y en el Pasteur, bueno, hay gente capacitada, altamente capacitada, que está trabajando años en esto y bueno, en eso estamos. Que está haciendo mucho. Bueno, por nuestro país y por el mundo, ¿no? Porque eso también es bien interesante de lo que pasa con la investigación científica y la investigación en la medicina y todo, que es algo que no queda acá. O sea, esto es, como también pasa en otros lados, es para el mundo, ¿no? Para la humanidad en general. O sea, también eso es interesante, ¿no? Que lo que están haciendo y estudiando y analizando puede llegar a tener un efecto rebote muy grande. Y es importante también que nuestro país está bastante avanzado también en la investigación, que a veces lo que falta es promover un poco más que se vea que sí se trabaja en este país y bueno... que se puede que también. Se puede y que se trabaja a diario en esto. Que estamos a la altura con los profesionales. Y claro, totalmente, y con un lugar como el Instituto Pasteur. ¿Cómo es trabajar ahí? ¿Cómo es la experiencia? Es muy motivante ver todo el mundo trabajando y todos que nos apoyamos. Si nos falta algo, puedes ir a otro laboratorio y o sea que hay un lindo ambiente. Sí, es un lindo ambiente. Se trabaja en los laboratorios, si bien cada uno estudia algo distinto, ahí se complementan bastante. Bueno, a mí particularmente, yo soy de medicina, o sea, es todo como una etapa nueva y bueno, me han ayudado bastante los compañeros a adaptarme también en lo que es la investigación, porque a veces se ve un poco alejado, pero es importante esta conexión entre la parte clínica y la parte básica. Claro, tiene que ir de la mano, ¿no? Constantemente, y también estar rodeados de, bueno, me imagino de profesores y de jefes y líderes de los grupos realmente con mucha experiencia, la mayoría han estado en el exterior del país, se han formado en institutos muy reconocidos, eso también es un aprendizaje cotidiano. Sí, sin duda. Sí, totalmente, uno intenta absorber y aprender todo lo máximo que puede de ellos. Obviamente son años de trabajo y de estudio que tienen y que, bueno, uno recién está dando sus primeros pasos. Chiquilines, un gustazo tenerlos esta tarde aquí en El Observador TV. Muchas gracias y bueno, felicitaciones por todo el trabajo que están realizando.